Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Santiago Castro, yo soy profe de química y lo que vamos a ver en esta oportunidad es la explicación sobre propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. ¿Qué ocurre cuando estas estructuras cambian? Es el subtítulo eh, que le puse a estas diapositivas. Bueno, ¿qué son las propiedades físicas? Básicamente las propiedades físicas son dos, hay varias, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, algunas de ellas, que son puntos de fusión y ebullición, solubilidad y densidad. Básicamente nosotros vamos a trabajar con los puntos de fusión, de ebullición. Por ahí podemos llegar a tener algo de solubilidad y de densidad, pero mucho más no, porque no es la idea de este módulo. ¿Qué significa esto? Que la propiedad física no modifica la materia, o sea, la estructura no se va a modificar, su forma no se va a modificar. Si la forma de la materia o la estructura del hidrocarburo modifica estas propiedades físicas. Y básicamente también depende de la disposición de cómo se ubiquen los átomos o los sustituyentes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos la tabla 1, donde hay puntos de fusión y de ebullición. Y vemos que van desde menos 183 el metano. Esto significa que el metano fusiona, o sea, se vuelve sólido o pasa de sólido a líquido a menos 183 grados Celsius. Y 162 grados Celsius para el punto de ebullición indica que va a pasar de líquido a gaseoso a recién, o de gaseoso a líquido, recién a los menos 162 grados Celsius. Si nosotros tenemos una temperatura ambiente de 20 grados, lo que nos quiere decir esta tabla es que el metano se va a encontrar en estado gaseoso. En el caso del butano sucede lo mismo, pero en el caso del pentano, la temperatura ambiente ronda los 20 grados aproximadamente, vamos a hacer una simplificación. Por lo tanto, como es menor que el punto de ebullición, el pentano es muy probable que lo encontremos en estado líquido, porque no llega, para llegar a pasar de líquido a gas, tiene que atravesar los 32,6 grados Celsius. ¿Qué observamos en la tabla? Una cosa que observamos es que a medida que yo voy aumentando por la cantidad de carbonos, vamos viendo que los puntos de fusión y de ebullición, acá puse los números correspondientes a cada cantidad de carbonos, los números de ebullición van en aumento. Entonces podemos decir que mientras más carbonos tengo en la cadena, mayor va a ser el punto de fusión y de ebullición. Fíjense que el triacontano lo encontraríamos prácticamente en estado sólido, porque los 20 grados Celsius se encuentran por detrás del punto de fusión, perdón, por encima, sí, por detrás del punto de fusión y del de ebullición. Bueno, acá, ¿qué es el punto de ebullición y de fusión? Es la temperatura en la cual tenemos un cambio de estado. Esto es lo que mencionábamos recién. Entonces, como 20 grados Celsius está por encima del punto de ebullición, esto va a ser un gas, y lo mismo ocurre para el butano. Lo que si no pasaba, eso mismo para el pentano. La pregunta, ¿a qué temperatura se encuentra sólido el butano? Bueno, la temperatura será cuando sea menor a menos 183 grados Celsius. ¿Y en qué estado de agregación se encuentra el metano a temperatura ambiente? Bueno, es lo que habíamos definido en este paso. Con esta explicación ustedes van a poder eh, explicar y predecir puntos de fusión y de ebullición de distintos compuestos. Entonces, si sabemos más o menos qué valores pueden tener, podemos saber qué punto de fusión y de ebullición tendrá un alcano que tenga 10 carbonos, 12 o 6. De esta tabla, que es lo que estuvimos hablando, ¿qué podemos concluir?
Los hidrocarburos lineales con mayor cantidad de carbono poseen mayores puntos de fusión y de ebullición. Mientras más carbonos tengo, mayor es el punto de fusión y de ebullición. En la explicación me parece que me faltó una tabla, porque ¿qué pasa con los hidrocarburos ramificados? Acá tenemos un hidrocarburo ramificado, en este caso es el 2,3 dimetil butano. Entonces el 2,3 dimetilbutano, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 2, 4, 6, que es igual a este, o sea, estos dos, en la clase anterior aprendimos que son isómeros, bueno, una de las clases aprendimos que son isómeros, tienen distintos puntos de fusión y de ebullición. ¿Cuál va a ser el de menor punto de fusión y de ebullición? Bueno, el ramificado. Por eso viene esta aclaración que está acá. Los hidrocarburos con mayor cantidad de ramificaciones poseen menor punto de fusión y de ebullición. ¿Por qué? Porque esas ramificaciones hacen que los hidrocarburos no puedan apoyarse unos a otros, apilarse. Entonces eso les imposibilita que se unan y tengan un punto de ebullición mucho más alto. Porque el punto de fusión y de ebullición básicamente es eso. Es la fuerza, entre comillas, que yo tengo que hacer para separar dos moléculas de un hidrocarburo. Bueno, ¿qué determina los puntos de fusión y de ebullición? Además de las estructuras que estuvimos viendo, de las cadenas largas y de la presencia de ramificaciones, lo determina lo que se llaman las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Nosotros las vamos a llamar fuerzas intermoleculares. Inter de entre, moléculas entre moléculas. Son interacciones electrónicas, o sea, significa que interactúan electrones o las nubes electrónicas de los átomos. Y presentan tres tipos: dipolo-dipolo, dipolo transitorio y puentes hidrógeno. Ahora vamos a desarrollar cuál es cada una y cómo las reconocemos. Esto nos permite explicar puntos de fusión, puntos de ebullición, solubilidades de sustancias, ¿sí? Y bueno, nos explica, por ejemplo, por qué el agua tiene un punto de ebullición tan alto y otras sustancias no la tienen. Vamos a empezar con las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Qué es una fuerza dipolo-dipolo? Es una fuerza que se da por la presencia de una carga electrónica muy grande en la molécula. Por ejemplo, acá tenemos ácido cloruro de hidrógeno, el cloro y el hidrógeno. El cloro tiene una carga electronegativa muy alta porque tiene muchos electrones, y el hidrógeno tiene una carga electronegativa muy baja. Se da lo que se llama una densidad electrónica alta, negativa en este lado, y una densidad electrónica positiva de este lado. Esto va a actuar como un dipolo, o sea, el polo negativo del que genera el cloro se va a unir por esta fuerza dipolo-dipolo con el polo positivo que le da el hidrógeno. En este caso, acá por ejemplo, cuando se vio lo que era isomería geométrica, en el caso de esta estructura tenemos una densidad electrónica positiva arriba y una densidad electrónica negativa abajo. Por lo tanto, esto va a actuar como un dipolo, va a presentar fuerzas del tipo dipolo. En el caso del trans 2-buteno no hay fuerzas del tipo dipolo, porque las dos estructuras equilibran la densidad de carga electrónica negativa. Tengo una densidad de carga electrónica negativa acá, una positiva acá, una negativa acá y una positiva acá. Por lo tanto, se equilibran y no hay un lugar que sea de mayor que sea más ponderado que el otro, como en el caso del cis 2-buteno. Las moléculas se acomodan de tal manera que los opuestos se atraen. O sea, el cis 2-buteno, si viene otro cis 2-buteno, se va a colocar de tal manera que el grupo negativo se una con el grupo positivo. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de fuerzas?
lo vamos a presentar cuando haya eh, estructuras o átomos muy electronegativos: cloro, flúor, yodo. Cuando nosotros detectemos que en la molécula hay alguno de estos elementos, podemos estar en presencia de una molécula con fuerzas intermoleculares del tipo dipolo-dipolo. Dipolo transitorio. El dipolo transitorio básicamente es: los electrones, como tenemos acá, están en movimiento hacia un lado o hacia el otro, y en algún momento se van a ubicar con mayor preferencia en un lado o en el otro. Eso genera, como acá, por ejemplo, todos los electrones se ubicaron de este lado y de este lado no quedó ninguna, o quedaron pocos electrones. Entonces tenemos un dipolo transitorio, porque después vuelve a la normalidad. Ese pequeño dipolo transitorio genera esta atracción, como en el caso del dipolo-dipolo, pero es muy leve, muy tenue, porque es tipo transitorio, tiene que ver con el movimiento de los electrones. Dipolo inducido se llama también. En general lo tienen todas las moléculas. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros que tenemos un dipolo transitorio? Cuando estemos en presencia de un hidrocarburo puro. O sea, cuando sea, por ejemplo, un alcano, un alqueno, un alquino o un cicloalcano. Todos los hidrocarburos van a presentar dipolo transitorio. Estas también las conocemos como fuerzas de London. Pueden estar así en el texto. Entonces, todos los hidrocarburos van a tener fuerzas de London. Pasamos a la última, que son las fuerzas de tipo puente hidrógeno. Son las más fuertes, las de mayor fuerza. Luego le siguen las dipolo-dipolo y por último las más débiles, dipolo transitorio. Eso es importante porque nos va a ayudar a trabajar en el ejercicio. Aquellas sustancias que tengan un punto de ebullición más alto y tienen puente hidrógeno, seguramente esa es la explicación principal de ese alto punto de fusión y de ebullición. ¿Qué tiene que haber? Bueno, debe haber un elemento muy electronegativo unido a un hidrógeno. En general, este elemento electronegativo que nos interesa a nosotros principalmente son grupos o elementos nitrógeno y oxígeno. Si hay oxígenos y nitrógenos junto con hidrógenos, estamos en presencia de fuerza tipo puente hidrógeno. Como se habrán dado cuenta, la molécula del agua tiene enlaces de tipo puente hidrógeno y son muy fuertes. Como les dije, son las intensidades más altas, siguiendo por el dipolo-dipolo y terminando por el dipolo transitorio. Entonces, si en nuestra molécula nosotros detectamos que hay nitrógenos u oxígenos, vamos a estar en presencia de fuerzas de tipo puente hidrógeno. Si detectamos que hay un elemento muy electronegativo, como el cloro, flúor, yodo, vamos a estar en presencia, o bromo también, vamos a estar en presencia de fuerzas del tipo dipolo-dipolo. Y si es un hidrocarburo común, ¿sí?, sin ramificaciones extrañas, sin sustituyentes como halógenos o grupos del tipo nitro, vamos a estar en presencia de fuerzas de London. Recuerden, tenemos las de mayor fuerza, puente hidrógeno, le siguen las dipolo-dipolo y por último las dipolo transitorio. Bien, con esto que vimos hasta acá podemos dar una explicación más acabada de por qué hay hidrocarburos que tienen un mayor punto de fusión y de ebullición que otros. Podemos predecir hidrocarburos o las propiedades físicas de algunos hidrocarburos.
vimos que la estructura hace que puedan aparecer fuerzas intermoleculares, como por ejemplo puente hidrógeno, dipolo-dipolo, dipolo transitorio, y que estas tienen una mayor intensidad cuando son puente hidrógeno, seguidas de dipolo-dipolo, y con las de menor intensidad como dipolo transitorio. También lo que nos va a explicar es la solubilidad, que lo hablamos al principio. Dos sustancias van a estar, se van a disolver una en otra cuando tengan una fuerza intermolecular semejante. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros bien sabemos que el petróleo, por los derrames, o el aceite, no se mezcla con el agua. Esto significa que el petróleo, dijimos, es un hidrocarburo, y el aceite también no es un hidrocarburo, pero tiene estructuras de hidrocarburo, entonces presenta fuerzas de London. Y el agua presenta fuerzas del tipo puente hidrógeno. ¿Qué significa? Como ambas fuerzas son distintas, totalmente opuestas, no puede haber forma de que se disuelva el agua con el aceite. Ahora, si yo tengo agua y alcohol, por ejemplo, etanol, que la estructura es CH3CH, y tengo un grupo OH, este grupo OH se llama grupo alcohol o oxidrilo. Como tengo un grupo OH, va a presentar tipos de fuerza puente hidrógeno, entonces se va a disolver con el agua tan fuertemente que puede generar un poco de temperatura, puede elevar la temperatura. Entonces fíjense cómo, sabiendo las fuerzas intermoleculares, podemos predecir qué sustancia se va a disolver con qué sustancia. Como norma general, cuando hablamos de solubilidad, a ver si lo tenemos por acá, cuando hablamos de solubilidad, se puede decir que lo similar disuelve lo similar. O sea, si dos sustancias presentan puente hidrógeno, se van a disolver. Si dos sustancias poseen dipolo-dipolo, se van a disolver. Pero si una sustancia posee puente hidrógeno o dipolo-dipolo y la otra posee London, es muy difícil que se disuelva, o es imposible que se disuelva. ¿Sí? Eso es algo que me faltó agregar, pero con esto que tenemos hasta acá, ya podemos entender y explicar las propiedades físicas de los hidrocarburos. Con esto van a poder estar haciendo la actividad que figura en el módulo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Cualquier consulta me pueden decir. Nos estaremos viendo en algún otro video seguramente. Y bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos estamos viendo.